Esto que les voy a contar me pasó hace aproximadamente 5 años, aunque para mí, es como si hubiera sucedido ayer. Yo vivía en una granja con mis padres en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Justo detrás de nuestra casa vivía una familia la cual criaba cerdos. Era el criadero de puercos de los Smiths, que también funcionaba como matadero, y, al parecer, sus ventas siempre iban empeorando más y más. La familia Smith solo estaba conformada por 2 personas, Peppa Smith y su padre Johan Smith. Por lo que me había contado mi mamá, su madre había sido llevada al manicomio por problemas mentales. Se dice que intentó apuñalar a su esposo pero no lo logró. En fin, Peppa era mi amiga, se podría decir que la única, ya que nadie vivía cerca de nuestra casa. Era una chica agradable y tímida, tenía 9 años al igual que yo en ese entonces. Tenía pecas alrededor de la cara y era algo gordita por herencia de su padre. Había ocasiones en que yo acompañaba a Peppa a darle de comer a sus 12 cerdos. Ella tenía sus preferidos, una cerda adulta la cual tenía una pequeña cría con la que jugábamos de vez en cuando. Peppa y yo solíamos hacer dibujos con tizas en la pared de mi granero. Un día, mientras yo y mi escasa imaginación de niña intentaba dibujar una flor, mi amiga se encontraba haciendo algo completamente fuera de lo normal. Con una tiza rosa dibujaba a su familia de cerdos favorita, la cerda, su cría, ella y su papá, simulando que todos eran una familia. Recuerdo que cuando vi el dibujo me dio mucha gracia. Peppa notó mi sonrisa y me mostró su obra de arte diciéndome con una voz bastante orgullosa de sí misma, señalándome con su dedo, me dijo: "La que ves aquí es mi mamá, Mamá Pig. Quien está al lado es su hijo George. Aquí estoy yo, Peppa, y mi papá Johan, y todos somos una familia feliz". A mi amiga le gustó tanto el dibujo que llamó a su padre para que lo fuera a ver. Cuando el señor Johan llegó ahí, miró el dibujo y volteó hacia Peppa furioso, dándole un tirón de trenzas. Le dijo gritando y moviendo sus manos de un lado a otro: Mocosa, ¿cuántas veces te he dicho que no te encariñes con esos puercos? Ya me tienes harto. Esta mañana he arreglado la máquina trituradora y pondré a andar la producción de carne de cerdo otra vez. Esos animales putrefactos que dibujaste en la pared están enfermos, por eso mañana mismo me desharé de ellos y los venderé al carnicero. Peppa, con todo lo que le había gritado su padre, estaba llorando. Intentó correr hacia mí para abrazarme, pero su padre se interpuso y se la llevó dándole fuertes bofetadas en el rostro tras el camino hacia su casa. Pobre chica, estaba deshecha por dentro. Al día siguiente podía escucharla desde mi casa como gritaba de dolor desde el matadero, cuando su padre le cortó la cabeza a machetazos a quien la niña había apodado como George. Más tarde llegó a las afueras de mi granero con las manos cubiertas de sangre de animal a reunirse conmigo, y entre lágrimas y llantos que rizaron mi piel pintó con el líquido rojo el vestido de la cerdita menor, Peppa. Luego de eso, le trazó una sonrisa con sangre sobre la tiza rosa, y dejó de llorar. Levantó la mirada hacia mí, dio unos lentos pasos y me susurró al oído que la acompañara a triturar las menudencias como le había ordenado su padre, puesto que el día anterior no lo había hecho de lo triste que estaba. Fui tras ella siguiendo su fúnebre caminata. Peppa y yo llegamos hasta donde estaba la trituradora, una inmensa máquina automática de gran fuerza. Mi amiga la encendió y llenó una cubeta con extremidades de cerdos. Después se subió a una delgada escalera hasta llegar a la parte de arriba, donde la vi vaciar el apestoso contenido. Luego de un rato, de un orificio de abajo salía una pasta molida más apestosa aún. De pronto la máquina se detuvo. Sonaba como si algo se hubiera atascado, los poderosos engranajes no estaban funcionando bien. Peppa, sumergida en la amargura, volvió a subir la escalera para ver qué había provocado la falla. No sé si fue intencional o tal vez solo un accidente.
Peppa se encontraba con su brazo atrapado dentro de la máquina trituradora, mientras la fuerza de los engranajes la empujaba hacia adentro. Desde la ranura donde emanaba la pasta salía mucha sangre, la cual salía disparada con potencia hacia todas partes. Peppa gritaba de dolor, eran gritos desgarradores, gritos que jamás había escuchado. Yo corrí hacia ella en un intento de ayudarla, pero tropecé y derribé la escalera que sostenía aún los pies de Peppa. Mi amiga llevaba triturado todo su brazo hasta el hombro, sangre salía de todos lados salpicando mi rostro. Peppa había quedado atrapada en esa máquina. Yo también comencé a gritar de la desesperación y comencé a llorar. Sentí que unas manos me apartaron de la máquina. Estaban mis padres junto a Johan, quienes habían acudido al lugar tras escuchar el griterío. El señor Johan me dijo: Peppa está bien, no te preocupes. Era pequeña e inocente, pero no tonta. Peppa estaba muerta. Al día siguiente el cuerpo de Johan Smith fue encontrado en la pared de mi granero, donde estaban los dibujos de su hija. Su rostro estaba desfigurado por una escopeta que estaba al lado de él, se había disparado justo entre los ojos. Su cuerpo yacía sin vida a los pies del dibujo de su hija, su sangre espesa y seca daba la impresión de que la familia de cerdos estuvieran revolcándose en auténtico lodo. Al poco tiempo los policías estaban evaluando el lugar de los acontecimientos. Había un reportero que me entrevistó y pidió detalles sobre lo ocurrido. En ese momento lo ayudé con su trabajo periodístico, el cual debió haber llegado de boca en boca y viajando por el tiempo hasta llegar de algún modo a oídos de los creadores de la serie, pienso yo, la cual se daría a conocer mucho tiempo después, mostrando el día a día de la simpática cerdita Peppa, que vive feliz junto a su tierna familia, en las colinas. Algunos dicen que han escuchado la máquina encendida de aquel matadero abandonado, y a Peppa vagando en las colinas.